¿Qué tal, amados, amadas en el Señor? Sean todos bienvenidos en esta oportunidad de presentarles, pues, el estudio bíblico que se hace o hacemos todos los miércoles. Quienes habla Luis Felipe, líder, Casa de Dios, maestro de Casa de Dios, y en esta oportunidad estaremos hablando o haciendo el seguimiento de las cartas que envía Pablo a los Corintios. Recordemos que hemos venido haciendo todos los miércoles, un miércoles como hoy, hemos venido haciendo el estudio de la primera y segunda carta a los Corintios. Hoy estaremos estudiando, si se puede decir, segunda carta a los Corintios, capítulos 9, 10 y 11. Pero primero quiero que conozcamos quién es Saulo, o quién era Saulo, llamado también Pablo. ¿Por qué escribe estas cartas, estas dos cartas, primera y segunda a los Corintios? ¿Con quién las envía? ¿Cuál era el propósito? ¿Dónde estaba él cuando las escribió? ¿Cuál era el sentir de él cuando escribe estas cartas? Recordemos que Pablo era un perseguidor de los cristianos, y usted se preguntará, ¿y ahora escribe las mayores cartas del Nuevo Testamento, según la Biblia? Ahora escribe y nos da la idea, la defensa del Evangelio, según la Biblia. Ahora Pablo defiende, si se puede decir con mansedumbre, todos estos textos bíblicos de los cuales tú y yo hemos sido beneficiados a lo largo de todas nuestras generaciones, porque la Biblia no cambia. La Biblia dice que todo pasará, pues su palabra no pasará. Y ahí están plasmadas las palabras de Dios. Pablo, inspirado por el mismo Espíritu Santo de Dios, escribe estas cartas paulinas. Pero ¿quién era este hombre? Este hombre nace en Tarso. Tarso antiguamente era la capital de Cilicia, una provincia romana, una provincia que la tenía Roma. Recordemos que Roma era el dominante, si se puede decir, el dueño de casi todas las áreas de la antigüedad, de todos los pueblos, de todas las provincias, de todas las aldeas. Y Roma tenía, por decirlo así, tenía el control, dominaban casi todo. Y allí, en ese pequeño pueblo, Tarso, nace Saulo. ¿Por qué Saulo? Porque Saulo es de padre y madre judío, pero como nace en Tarso, al tener la doble nacionalidad, pudo haberse llamado Pablo también. Creciendo Pablo, fue estudiando en los mejores colegios de Judea, de allí de Tarso, de Cilicia, y una vez que adquiere los conocimientos básicos de sus estudios, sus padres, su familia, una familia muy adinerada, una familia pudiente, una familia que te hacía las tiendas y este tipo de trabajos para el comercio, lo envía a Jerusalén. Y lo envía a Jerusalén a estudiar lo que llamamos nosotros en la actualidad derecho. Estudió la teología, estudió la historia, estudió la etimología de las palabras. Era un hombre muy preparado. Saulo, en su época, era un hombre muy preparado, pero era un hombre que tenía un patrón de conducta judío, un judío de estos ortodoxos. Pablo era de los que decía que para la época el cristianismo era una herejía, confundía las mentes de las personas a tal nivel que los perseguía. En la época donde él estaba, donde fue apedreado Esteban, y ustedes conocen el pasaje bíblico, él estuvo allí, él estuvo, si se puede decir, guardando la ropa de las personas que estaban apedreando a Esteban. Y nada más y nada menos fue su maestro Gamaliel, un rabino muy famoso, nombrado en la Biblia también, donde adquiere conocimiento y aún se apodera de ese conocimiento, y ese conocimiento de alguna forma le da la autoridad
el poder de saber leyes, de saber el origen pues de lo que se estaba moviendo, porque al ser de una familia judeo-fariseo, porque recordemos que los fariseos eran un grupo de personas también que estaban o eran adeptos al sistema político, al sistema de gobierno para la época, y era un grupo que mantenía en jaque, si se puede decir, todo lo que ellos querían, y dentro de lo que ellos querían estaba precisamente el cristianismo. Se estaba dando, si se puede decir, avance al cristianismo, y esto tenía revolucionado a todo el sistema de gobierno del Imperio Romano. ¿Qué pasa? Que en una oportunidad envían a Pablo para que persiguiera, si se puede decir, o detuviera a las personas que estaban revolucionando para la época la religión, si se puede decir, estaban en contra de las religiones de Judea y de los judíos, perdón. Y entonces esto tenía mal al gobierno, y envían a Pablo, a este personaje, lo envían para que retire cartas, para que retire, si se puede decir, orden, o le dieron ordenanzas para que fuera y buscara a los cristianos, a los que estaban en persecución, a los que eran dispersos. Yendo a Damasco, y ustedes conocen la historia, yendo a Damasco, dice la Biblia que escuchó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El mismo Jesucristo, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, ya con propósito, porque dice la Biblia que nosotros, desde mucho antes de la fundación del mundo y mucho antes de entrar en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conocía, ya Dios tenía planes perfectos para nosotros. Y me llama la atención que la Biblia nos enseña que fue lanzado desde una bestia, y ahí pasó 3 días bajo una ceguera. La Biblia menciona que fue una ceguera física, que no era una ceguera espiritual, pero en esa ceguera física tuvo el Espíritu Santo la manifestación de hacerlo cegar espiritualmente también. Y allí se nos viene la conversión del que nosotros actualmente conocemos como Pablo o Saulo de Tarso, el escritor de estas cartas que a continuación vamos a estar estudiando. En estudios pasados tuvimos la oportunidad de presentarle a ustedes pues esta enseñanza. Comenzamos, si mal no recuerdo, con el libro de Filemón. Hemos venido haciendo varios estudios de las distintas cartas escritas por Pablo en el Nuevo Testamento, y nos toca hoy estudiar la segunda carta que él envía a los Corintios, porque en la primera carta que él envía a los Corintios le hace un llamado a aquellas personas que se estaban, si se pueden decir, descarriando de lo que ya se había establecido. Recordemos que Pablo y su comitiva, si se puede decir, entre ellos Timoteo, Tito, grupo de personas afectas después de su conversión al cristianismo, una vez que fue aceptado Pablo o Saulo por el cristianismo, por los apóstoles principales, porque él es llamado a ser apóstol por medio de Jesucristo. No caminó con Jesús, no estuvo con Jesús, no conocía su tradición, sus costumbres, sus andanzas, pero recordemos que fue llamado por Jesucristo. Así como fuiste llamado tú, así como fui llamado yo, era una oportunidad que nuestros padres, nuestros antepasados, si se puede decir nuestros abuelos, nos estuvieron ahí en oraciones, y de alguna forma nosotros sentimos ese llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así se le hizo el llamado a Saulo o a Pablo, y es allí donde el resto de los apóstoles, los seguidores del cristianismo, los seguidores de Jesús, le hacen acepto, les dan la bienvenida, y entonces para ratificarlo dentro del cristianismo los envían a ellos
a consolidar las distintas iglesias que se estaban dando o estaban en crecimiento. Y una de esas iglesias era los Corintios, fundada por Pablo en este caso también, Macedonia, Acaya, todas esas iglesias que se estaban dando. Pues recordemos también que las iglesias no eran estructuras físicas, las iglesias eran congregaciones de personas a través de un tabernáculo, de una carpa, de una tienda, y allí estaban todas las personas reunidas, y él quería de alguna manera consolidarla a través de las ordenanzas que ya le habían dado los apóstoles, una ordenanza que él tenía que hacerla cumplir. Ahora, Pablo, después de todo su recorrido de su conversión, es enviado por el Espíritu Santo a predicarle a los gentiles, mas no a los de Israel, mas no a los judíos. Pues de eso se encargaron otros apóstoles, en este caso Pedro, uno de los apóstoles, también se encargó de evangelizar o llevar el ministerio a estas personas, a los israelitas, a los de Israel, a los judíos, y Pablo en este caso se encargó o fue designado a llevarle el ministerio, a llevarle la palabra, el reino de Dios y su justicia a los gentiles. ¿Por qué gentiles? Porque los gentiles no congeniaban o no simpatizaban con los de Israel, o los de Israel no querían, sino que si fuese de ahí o si eras de ahí, tenías que cumplir con las normativas y las tradiciones, los dogmas y todo ese tipo de leyes que ellos imponían. Por eso fuimos nosotros llamados gentiles, y por eso ellos están en una condición, nosotros éramos de otra condición, pero en fin, como Dios tiene todo bajo control y los planes de Dios son perfectos, fue enviado Pablo a consolidar a los gentiles. En su primera carta a los Corintios, él envía a Tito. Tito era un fiel servidor, era un discípulo de él. De hecho, Pablo, más adelante, lo llama mi hijo espiritual. Si se puede decir, porque fue, así como fue discípulo de Gamaliel, Timoteo, Tito, aquellos muchachos jóvenes, eran discípulos de los maestros, de los ancianos que llamaban antes, se llaman en la actualidad. Y Tito era un fiel discípulo de Pablo. Por Pablo fue guiado, fue entrenado, y él envía una primera carta a los Corintios. Recordemos que Corintio era un pueblo, un pequeño puerto que estaba en Grecia, y era un puerto, o sea, era como un puente de comercio fluido entre las embarcaciones, entre las distintas ciudades, y era muy famoso, pero era muy famoso por su libertinaje, por su liberalidad. Y entonces Pablo seguía ese movimiento, y Pablo decía, los busco, Pablo les decía, los consolido, y de alguna forma fundo la iglesia, y la iglesia cristiana, que era el fin para esa misión que era encomendada, para lo cual fue encomendado Pablo. Una vez llegado allí, Tito entrega la carta, pero con la noticia de que ya Pablo sabía de que en las iglesias que habían fundado allí en Corintio se había cometido un acto inmoral, y Pablo envía esa carta, si mal no recuerdo, 1 Corintios 5, un acto de inmoralidad juzgado por las personas de la iglesia. Si mal no recuerdo, está en ese pasaje. Pablo les llama la atención, los exhorta a través de esa carta, de la primera carta. Envía a Tito, y como no tenía respuesta de Tito, Pablo comienza su desesperación, y entre su desespero y por saber si fue aceptada la carta, si no fue aceptada, porque era fuerte el llamado de atención en la primera carta a los Corintios, que supuestamente estaban siendo seguidores de Cristo, porque había un grupo en la iglesia que estaba dado al Señor y a las normativas dadas por lo que Pablo había establecido a través de Jesucristo, pero había un grupo mayoritario que no, y aún estaban en la iglesia. No sé si es el caso ahora, pero aún estaban dentro de la iglesia.
dentro de la iglesia se estaban cometiendo actos inmorales e iban a la iglesia y estaban en la iglesia. Y Pablo, al saber que una de las personas de la iglesia, uno de los líderes, se estaba acostando con la mujer, en este caso, o la esposa de su padre, una de las mujeres de su padre, entonces Pablo, al enterarse de eso, les llamó la atención. Y fue tanto así que el grupo de personas que conocían a esa persona que estaba cometiendo el acto inmoral entró en rebeldía y se sublevaron algunos de la iglesia. Esa era la preocupación de Pablo al enviar a Tito y al no tener respuesta. Dice la Biblia que estando Pablo en Macedonia, en Éfeso, fue a visitar a Tito, y Tito le da las buenas nuevas de que la primera carta que él envió a los corintios fue aceptada, y se hizo un presbiterio, los de la iglesia, y llamaron la atención a esa persona, y esa persona confesó, esa persona se arrepintió, confesó el pecado y hubo una transformación genuina desde adentro. Esa era la preocupación que tenía Pablo. No sé si ha sido tu caso, no sé, fue un caso mío también, que si nosotros no confesamos lo que nos está haciendo daño ante Dios primeramente y ante las autoridades de nuestra iglesia, nosotros difícilmente podemos quedar libres, podemos ser libres y podemos ir varias veces a la iglesia, podemos ir varias veces a los cultos, podemos ir varias veces a donde vayamos, ahí vamos a estar, pero con el pecado que nos acecha, que nos agobia y que, si se puede decir, en distintos momentos nos hace daño, nos hace mal. Al recibir a Tito y darle a Tito esa noticia, Pablo escribe la segunda carta. Y ahí entonces entra en una, si se puede decir, en un llamado de atención, pero lo hace de manera sensible, de manera amorosa, porque ya se había levantado un grupo de los mismos cristianos, de la misma iglesia se había levantado un grupo, y en su defecto no querían nada, estaban en la iglesia como por estar, y Pablo les hace este llamado. Segunda de Corintios, ya lo habíamos estudiado, Pablo los exhorta, les dice: mira, yo sé que ustedes tienen ciertas aflicciones, pero ¿por qué Pablo le escribe la segunda carta? Porque en medio de la pobreza, en medio de la vicisitud, en medio de la tribulación, en medio de aquellos problemas que estaban pasando, en medio de la situación que se estaba viviendo, como que la iglesia de Corintio no estaba dando el avance que estos apóstoles estaban esperando, y que Pablo tenía la responsabilidad de consolidarla. Es una lucha constante el ser cristiano, el ser seguidor de Cristo es una lucha diaria. Jesucristo dice: toma tu cruz y sígueme, porque en mí, siguiéndome a mí y en mí, se levantarán contra ti aquellos que tú creías tu familia. Y es verdad, la Biblia nos enseña que se levantará padre contra hijo, hijo contra padre, hermanos contra hermanos, los vecinos te señalarán, el grupo, aquel que fueron tus amistades, ya no van a estar contigo porque tú sencillamente escogiste el verdadero camino. La Biblia nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de Jesús. ¿Qué pasa? Que ya Pablo estaba convencido, tan convencido de tener un contacto tú a tú, un peniel, un cara a cara con Jesucristo, que esa era la defensa de Pablo en esos tiempos. Y le envía esta segunda carta diciéndole: en tiempo de aflicciones, Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, los consolará. En tiempos de debilidad, tiempos que estamos viviendo actualmente, Jesús, nuestro Señor, les dará las fuerzas necesarias. Y yo les insto a ustedes a que cada vez que sean enviados santos para su ministración, para llevar el evangelio, yo les voy a pedir que ustedes
también sean recíprocos y les ministren a ellos. La palabra ministrar es dar, es servir, tanto en lo económico, en lo material, en lo espiritual, es dar. A nosotros nos enseñaron, a raíz de todo a través de toda esta enseñanza, este evangelio, nos enseñaron a nosotros que cuando das con una mano, recibes con la otra. Y eso es un principio que tiene que ser traído a tu corazón, sacarlo de aquí, porque aquí es donde están, se aglomeran todos los pensamientos, se levantan estructuras mentales en contra o a favor, y es donde comienza la lucha. La Biblia dice que en la mente es un campo de batalla, donde tú tienes que elegir si estar angustiado, enojado, airado, o si estar tranquilo y no estar afanado, porque cada día dice la palabra que trae su afán. Pablo les está inyectando todo esto en los capítulos 9, 10 y 11, les está inyectando todo eso. Y Pablo les dice de esta manera, capítulo 9. En cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano por esa parte, para que, como lo he dicho, ustedes estén preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos a los de Corintio, me hagan pasar pena o me dejen avergonzado, porque yo voy a Corintio con algunos de los macedonios y necesito que ustedes estén preparados. Y aparte les dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, y escucha, iglesia, tú que me estás viendo a través de esta pantalla, escucha esto, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No necesariamente tiene que ser dinero. Muchas personas dicen, bueno, si siembro, 100, capaz que reciba 1000, y llevan ya la intención no de darlo, porque Dios conoce al dador alegre, no de dar, sino ya van con la intención de pensar cuánto me queda a mí, cuánto me va a dar Dios a mí, o qué voy a recibir yo a cambio. Solo Dios conoce tu corazón, solo Dios sabe la necesidad por la cual estás pasando, solo Dios lo sabe, amado, amada que me estás viendo. Y cuando hago así, estos 3 deditos me señalan a mí, 1 a ti y 3 a mí, porque yo también he pasado o pasé por eso. Y les dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ti todas las cosas, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, tengas suficiente, abunde para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera, su semilla. Él los está preparando. Mira, van a llegar personas preparadas, apóstoles, evangelistas, maestros, los van a visitar, que no los agarren desprevenidos. En capítulos anteriores, Pablo los exhorta, les dice, mira, aparten algo para cuando yo vaya con mi grupo, con el equipo, siempre tenga algo guardado. Siempre tenga un vaso de jugo en la nevera. Siempre tenga una parte de lo que has recibido, apártalo, para que cuando nosotros vayamos no tengamos necesidad de estar pidiendo. Pablo los está preparando porque se estaban sublevando. Es más, te digo esto, y es bíblico. De Jerusalén estaban llegando falsos maestros, falsos apóstoles. Y en el capítulo 10, 11 y en adelante, Pablo los exhorta y le dice, ¿cómo ustedes, habiendo escuchado de mí el propio evangelio, la buena nueva,
que es Jesucristo, que es la roca, que es el eje de la piedra angular, ¿cómo ustedes se van a estar desviándose, agarrando, tomando otro camino que no es el que nosotros y las personas con quien yo me dirigí en una oportunidad a ustedes cuando estuve allá? ¿Cómo es posible que ustedes se estén desviando? ¿Cómo es posible que se pongan a escuchar cosas de falsos maestros? ¿Acaso yo en mi locura, porque yo, y lo dice en el capítulo 10, yo me hago un loco según ustedes, pero yo me hago un loco para Él, para gloriarme yo en la carne? Pero cuando se trata de Él, toda la gloria es de Él. Ustedes no pueden, le dice, ustedes no pueden caer en las cosas que el mundo está haciendo, porque ya tenía marcado a los que se estaban levantando y a los que iban a la iglesia y iban por ir o criticaban o bueno, sencillamente entró la murmuración y ya venía el pueblo de Corintios, ya venía con eso, ya venía con la prostitución, el lesbianismo, con el homosexualismo, venía con todo, dándole duro. Era más fuerte la presencia de la oscuridad ahí en esa ciudad que la misma luz que apenas se estaba levantando. Y Pablo los exhorta y les dice, mira, en tiempos de tu aflicción vas a recibir consuelo, en tiempo de tu debilidad vas a recibir la fortaleza. Tú que me estás viendo ahí, amado, amada, yo sé que esto no te sentaste ahí a verme o a escuchar esta enseñanza en vano. Esto es bajado directamente del trono de Dios para tu corazón, para tu mente, para tu espíritu. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que esta palabra es como el filo de la doble espada, que eso penetra. Y yo quiero que esta palabra penetre tus pensamientos, corte toda estructura mental que se ha levantado en contra de lo que el mundo ha preparado para nosotros los seguidores de Cristo. Porque así como pasó en la antigüedad, así está pasando ahora. Y nos están señalando y de alguna forma directa o indirecta nos están diciendo que es cristiano ni que nada, que Dios, ¿dónde está tu Dios? Y eso es lo que trata de decirle Pablo en esta segunda carta a los Corintios. No se dejen engañar, no se dejen engañar. Tenga su convicción y su fe en aquel que los llamó, así como me llamó a mí, dice Pablo, así como me llamó a mí, que me tumbó de la bestia y me tuvo 3 días ciego, y en esa ceguera pude ver yo la manifestación divina del propósito que Dios había tenido para conmigo, dice Pablo, para conmigo, y por eso estoy yo aquí escribiéndole estas misivas, estas cartas, para que ustedes abran los ojos, pero los ojos espirituales, y se den cuenta de que nuestro Dios Jesús es real. En estos 3 capítulos, 9, 10 y 11, Pablo les habla, del sufrimiento que él ha tenido aparte, porque parece mentira. Pablo dice, ¿quién es Pablo? Si Pablo no ha sufrido nada. Y en el capítulo 10, el 11, Pablo les dice a ellos toda la persecución que tuvo. Si fue azotado, si fue encarcelado, que lo tiraron de una torre en una cesta y cayó vivo y salió corriendo. Todas esas cosas. Y tú y yo, que tenemos la oportunidad, el privilegio de poder predicar su palabra al aire libre, con toda libertad, no lo estamos haciendo. O no lo estamos haciendo bien. Mi llamado es, amado hermana, hermano, que estás ahora, estás en la pantalla y nos estás mirando. Mi llamado es para que te afiances al propósito, al plan divino en el cual Dios te llamó, en el cual Dios te puso, en el cual Dios te colocó, y sepas defender con mansedumbre lo que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. El capítulo 10, Pablo defiende al ministerio, que es un poco de lo que hablamos antes. Pablo lo defiende, tiene que defenderlo. Y Pablo tuvo una discusión fuerte con Pedro y le dijo, ¿cómo es que tú cuando estás con los judíos eres judío, pero cuando estás con los gentiles, que vienen los judíos, entonces eres un hipócrita? Y lo llama hasta hipócrita. No seamos nosotros de ese tilde, de esa hipocresía, porque solo Dios conoce tu corazón. Dice la palabra que del corazón salen todas las intenciones. Que Dios en esta tarde, hoy miércoles, examine tu corazón
que escudriñe tu corazón. Y amado, amada, si todavía hay algo que tú consideras que está sucio, que te hace sentir mal, que no lo debes hacer, preséntaselo a Dios. Y en esa debilidad, Dios se va a gozar. Porque en tu debilidad, Dios es tu fortaleza. Yo, la iglesia, nuestros pastores, te bendecimos con esta palabra. Es una pequeña porción, es un estudio que se hizo, es una de las cartas, una segunda carta que envía Pablo a los Corintios diciéndole: tengan fe, manténganse, porque llegarán falsos maestros, falsos apóstoles. Y en la actualidad tal vez no te llegue un maestro, un apóstol falso, no, porque tal vez no sepamos discernir. Pero el internet, el WhatsApp, el Instagram, cuando es mal utilizado, es lo que llamamos nosotros los falsos. Te dejan meter cosas por ahí, por la cabeza, y entonces te desvías de los lineamientos, del propósito, desvías la mirada, así como la desvió Pedro cuando estuvo caminando por sobre las aguas, así como desvió su mirada, quitó la mirada del Señor y se distrajo en las cosas del miedo, de la ola, de la barca, de lo que lo estaban rodeando, y cayó. Así podemos caer tú y yo si nos desviamos. Ese es el llamado que le estaba haciendo Pablo a los de Corintios. Espero en el nombre de Dios que esta pequeña reflexión, este pequeño estudio haya tocado tu corazón, haya tocado tu mente, y si Dios lo permite, que yo sé que sí, nos estaremos viendo en otro estudio el próximo miércoles. Que tengas una feliz y bendecida tarde, amado, amada hermana. Dios te bendiga.